Alcaldía de Bogotá. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este conversatorio con el profesor Fabio Jurado. Es un espacio organizado por la Escuela de Mediadores de Bibliored. Es un nuevo proyecto que surgió hace 6 meses que pretende ofrecerle a toda la comunidad bibliotecaria, mediadores de lectura, promotores y maestros una oferta de formación no formal en diferentes temas como promoción de lectura, formación de lectores. Y hoy, con esta charla, con nuestro invitado Fabio Jurado, iniciamos un ciclo de conferencias que se llama Yo Maestro. Yo Maestro es un homenaje a grandes maestros del país, maestros destacados con trayectorias de las que todos los maestros y mediadores de lectura podemos aprender. Este ciclo continuará a lo largo del año con otros invitados muy especiales. La próxima será con la educadora popular Lola Sendales. Vamos a ir de biblioteca en biblioteca de la ciudad conversando con estos maestros. Básicamente es una conversación de maestros con maestros, porque sabemos que muchos de ustedes también son maestros, promotores y mediadores de lectura, y para nosotros es importante desde la Escuela de Mediadores seguir hablando de los maestros, no dejar que la figura del maestro se pierda, de alguna manera seguir enalteciendo la profesión del maestro, sobre todo de los maestros de nuestro país, que están en las regiones, que están en todos los rincones de la ciudad, transformando vidas a través de la educación, y el profesor Fabio, por supuesto, es un referente de toda una vida dedicada a la educación. Entonces, pues sin más, empecemos. Y hay una pregunta que es quizá muy básica, pero también que nos puede servir como abreboca para la reflexión, y es justamente porque escogemos la palabra maestro en vez de profesor, docente, mediador, y es un poco cuál es la apuesta con nombrarse maestro. Muy bien, gracias por venir a esta conversación, muy oportuna para abordar temas que nos preocupa a todos hoy en el país, como es el rol de quien asume el trabajo en el campo de la educación, en los distintos ámbitos, ya sea desde las instituciones educativas o por fuera de ellas. Sí, me parece que tratar de distinguir el significado de esas tres palabras, como es la de docente, profesor o maestro, nos ayuda a identificar algunos matices relacionados con el modo de proceder en el campo de la educación. No existe ningún diccionario en el que se explicite los significados de esas tres palabras distinguiéndolos. Los significados se construyen en los contextos mismos de la interacción donde nos movemos y aprendemos a identificar esos significados en la relación que construimos con los estudiantes. En efecto, en nuestra experiencia en el trabajo de la educación, nos llama la atención cuando terminamos una clase que estuvo muy animada, el que al final 1, 2, 3 estudiantes o maestros haciendo maestría se acerquen a uno y le digan: gracias, maestro, que no es lo mismo que decir gracias, profesor, no es lo mismo que decir gracias, señor docente. Son matices, pues, que se configuran en las interacciones, como señalo, y que son maneras de reconocer los esfuerzos que muchos hacemos para provocar hacia el conocimiento
y, por supuesto, hacia el pensamiento crítico. Hay también momentos donde se dice gracias, profesor, pero insistamos, allí hay un matiz semántico muy particular. Marca una distancia cuando se dice gracias, profesor, en cambio marca un acercamiento y una especie como de identidad con lo que ocurrió en las sesiones o cuando a través del tiempo hay reencuentros, el que se diga gracias, maestro. Yo lo hice también con mis maestros, con mis grandes maestros, el de decirles gracias, maestro, porque es una manera de mostrar que hubo esa provocación de la cual hablo, es decir, que su discurso logró provocarme para pensar de una manera distinta a como venía haciéndolo después de ese circuito eléctrico que se da en las aulas cuando se alcanza esa relación de ida y vuelta entre las ideas del maestro y del estudiante, que también aquí habría que decir que cabe agradecerle a los estudiantes. Uno por dentro le agradece a los estudiantes cuando intervienen de una manera auténtica y que hacen que el discurso de uno se abra hacia universos que se habían extraviado en el discurso. Y con esto estamos señalando ya una caracterización de lo que son las prácticas discursivas en los contextos formales educativos. Hay en ese sentido lo mismo que en la conversación, un reconocimiento al otro que hace esfuerzos por escucharnos en cualquier conversación. Uno le agradece al otro cuando responde a partir de lo enunciado en esa conversación y le agradece incluso cuando le da lugar a la controversia, a la réplica, a la contradicción, que además es lo que nos encanta a los seres humanos, conversar y alegar. Y en ese modo de conversar y alegar, afianzar los conocimientos aprendidos, porque es ahí en la comunicación donde aquello que está en proceso de construcción como sentido del conocimiento se logra en relación con el otro, que nadie aprende solo sino en relación con otro. Eso diría respecto a tu primera idea que planteas. Justamente ya que estamos en un espacio como la biblioteca pública, donde hay espacios de formación, digamos, hay prácticas pedagógicas que no se enriquecen únicamente en términos transaccionales de parte de, justamente porque no se trata de un ejercicio transaccional, sino justamente de generar discusión y validar al otro como interlocutor, y justamente también de hacer un ejercicio de, digamos, de intersubjetividad allí, que es importante también en el espacio o en el momento de ser maestro, estudiante y poder generar ese tipo de diálogos. No obstante, pues a mí me genera una duda y es que, digamos, al usted mencionar las características o cualidades de un maestro, también uno pensaría en cuál debería ser esa formación de los maestros y no solamente en la estructura de sentimiento, que no es un asunto menor, porque eso es, digamos, es importante tener esa afinidad con quien se conversa, con quien se interactúa en el espacio escolar, pero también es un asunto también de formación académica, ¿no? Y que intentamos en algunos momentos que esa interacción y ese intercambio de conocimientos se haga de la manera más amable posible. Sin embargo, hay unas estrategias allí que tienen que ver con la formación del maestro. Aquí tendríamos que decir que no hay un innatismo en el modo de elegir una ruta de formación profesional. No hay algo innato, está determinado por las relaciones con los otros, está de algún modo
respaldada la decisión a partir de las experiencias de los sujetos. Y uno podría considerar que de manera temprana hay niños y jóvenes que son muy sensibles a los entornos, que sacrifican mucho de lo suyo por los otros, que están al tanto de defender a los otros y de entrar a equilibrar relaciones entre ellos. Todos ustedes que son maestros y maestras lo saben. Y esa sensibilidad que se observa en el modo de relacionarse los niños y los jóvenes son las que influyen en gran medida en la elección de una ruta de formación profesional. Podría considerarse, como fue mi caso, que de manera temprana desde la escuela, en la escuela primaria, había como un interés de, esto no lo he confesado, aquí lo confieso por primera vez, de ser sacerdote. Porque yo veía a los sacerdotes como seres que se desprendían de sus poderes, de sus acumulados económicos, familiares, para ir a una vereda, a un corregimiento, a un pueblo, a estar del lado de la gente. Es un sentido, por supuesto, del sacerdocio, hay otros sentidos allí entramados. Y hay en ese sacerdote que asume la profesión con toda la humildad que le es inherente, una identidad con un proyecto social, cuál es el de luchar por los equilibrios, en contra de la desigualdad, por hacer que todo ser humano tenga lo fundamental para vivir y ojalá sea propicio para unos momentos de felicidad. En esa edad temprana, yo veía la figura del sacerdote como una posibilidad de trabajar al lado de la gente, de ayudar para que la gente lograra tener mejores condiciones sociales. Y no sé si afortunada o desafortunadamente el seminario en Palmira, yo soy del Valle del Cauca, no me aceptó cuando estaba ya en el bachillerato. El seminario de Palmira era un seminario muy elitista. Hay seminarios en el país muy incluyentes, incluso, bueno, donde muchos colegas, amigos aprovecharon el seminario para estudiar y cuando terminaron el seminario se abrieron, porque ahí en el seminario lo tenían todo, toda la tranquilidad para leer, para escribir, para estudiar, discutir. Y estos seminarios me parece que son necesarios. Finalmente, si 50 ingresan al seminario y 2 finalmente se quedan para ser sacerdotes, yo creo que vale. Y los otros que aprendieron dentro del seminario a sentir la humanidad de una manera intensa, desde el acceso a la cultura del libro y a esas relaciones que los seminaristas construyen también cuando salen a visitar las familias, a estar con la gente, ahí me parece que hay un aprendizaje social muy potente. Pero es allí donde aparece la figura del maestro, o sacerdote o maestro, o es sacerdote y es maestro. Ustedes saben que también hay muchos sacerdotes que son grandes maestros. Esa identidad entonces se construye a través del tiempo e influye mucho la relación amistosa, la relación con los amigos, que es algo que nos preocupa en las grandes ciudades, porque por los afanes, las distancias,
los miedos, las relaciones amistosas son de otro tipo, como se construyen en los pueblos y en las ciudades pequeñas. Uno, claro, se pregunta qué tanto influye hoy la relación entre los amigos para elegir una ruta determinada. Solo diría que mis grandes amigos también son maestros. Los amigos del colegio y que luego hicieron la licenciatura son maestros. Y nuestra juventud se caracterizó por la solidaridad y la sinceridad y sobre todo la interlocución crítica alrededor de los libros e incluso de los textos de más media como los que referenció María Fernanda, porque comenzamos a leer en efecto muchos cómics de los que hay que rescatar una intencionalidad pedagógica, porque en la mitad de los cómics había una pausa en la que se nos mostraba la historia de los ríos y la identificación de los ríos más caudalosos del mundo, así como los grandes volcanes en el planeta y su origen, y luego continuaba uno leyendo la historia narrada en el cómic. Entonces, con nuestros amigos leíamos muchos cómics y hablábamos de los cómics que además se enlazaban con el cine. El cine era un complemento de los cómics, pero a la vez leíamos en la biblioteca del pueblo, lo que había en la biblioteca para discutir. No era para hacer tareas, sino porque discutíamos mucho sobre pintura. Yo tengo en mi memoria una biografía de Miguel Ángel Buonarroti, que fue para mí el primer libro que me agarró y que hizo que de ahí en adelante, estoy hablando de 13 años de edad, de ahí en adelante no me desprendiera de los libros. Y ese libro circuló en el círculo de amigos, que éramos más o menos 5. Era de la biblioteca. Después supimos que el libro desapareció. Yo no sé si alguno de mis amigos se quedó con él, pero son historias que tienen que ver con lo que tú planteas alrededor de la profesión. Yo defiendo este modelo de las normales porque en efecto nos muestra esto que estamos señalando. En las normales regularmente el 40% de quienes terminan el grado 11 decide hacer el ciclo complementario. Es decir, que el 60% se abre porque no ven esa ruta como suya. Y a mí me parece sensato, digamos que es darle oportunidad a los jóvenes para tomar decisiones y que luego del ciclo complementario puedan llegar a la universidad y con 3 años tener la licenciatura, es decir, continúan en la ruta y por lo tanto siguen fortaleciendo la identidad profesional con un campo y luego lo enlazan con la maestría en educación. Ahí tenemos un maestro que hace un recorrido largo, porque es largo, dispendioso, fuerte, exigente, que le permite luego sentir que lo que ha hecho en ese recorrido académico ha de proyectarse en el trabajo del día a día en una institución educativa. Ese docente que hace ese recorrido construyó la identidad. No es porque nació así, sino porque tuvo oportunidades para contrastar diversas rutas y eligió una. Con esto no quiero decir que los profesionales que también han optado por la profesión docente no hayan construido identidad con ella. Los profesionales que han ingresado
por concurso a las instituciones educativas públicas que finalmente resisten y permanecen y participan de una manera dinámica, colectiva, reconociendo todos los problemas en los que nos movemos en la educación, porque la educación siempre tendrá problemas y ese es un elemento inherente al que elige esa ruta, que sabe que siempre habrá problemas y porque hay problemas es que le gusta la profesión. Todos sabemos en el caso pues de los colegios públicos de Bogotá, por ejemplo, que sí hay un índice de profesionales que después de un año se abren. Es decir, ya estando en el terreno del ejercicio profesional, saben que eso no es lo suyo y entonces renuncian. Hay otros que al contrario, y estamos aquí en un territorio de la ciudad muy exigente pedagógicamente, porque las comunidades de estas partes de la ciudad buscan siempre discursos provocadores, buscan siempre innovaciones para aprender. Los modelos canónicos, rígidos, tradicionales no funcionan en las comunidades que tienen una cierta vulnerabilidad social. Y entonces, claro, estos profesionales que ingresan al sistema no logran ponerse en el lugar de las comunidades y asumirse como maestros. Ahí sí podríamos hablar que son profesores nombrados. O sea que la profesión de maestro, insistamos, se va construyendo desde la experiencia y sobre todo en el tipo de propuesta que hace frente a los problemas que identifica en el escenario en el que participa profesionalmente como maestro. Hay muchos profesionales como ingenieros, historiadores, sociólogos, psicólogos, que conocemos en la ciudad y en otras ciudades que construyeron identidad con la profesión docente. Pero esto, insisto, nos indica que no todos tendrían las condiciones para hacerlo. Reconocerlo de manera sincera y saber abrirse en su momento me parece que hace parte de la honestidad de todo profesional. Tomando como ejemplo la Universidad Nacional, donde digamos que el componente pedagógico o las licenciaturas, digamos, no están tan presentes como en otras universidades, y que justamente tuvimos que esperar un tiempo a que usted propusiera el Instituto de Educación dentro de la Universidad Nacional para poder, digamos, tener un componente pedagógico explícito, digamos, dentro de los pensum formativos de la universidad, ¿no? Y, por ejemplo, yo vengo de la Universidad del Valle, donde tenemos, digamos, como esas dos posibilidades, tanto ser como profesionales, pero también ser licenciados en, digamos, en literatura o en filosofía, y digamos que eso para usted, ¿cuál es la marca en términos de proyección y de programática de la educación superior? Nos conduce la idea que señalas a reflexionar sobre las reformas académicas en la educación superior. Lo que se llama la reforma Patiño en la historia de la Universidad Nacional de Colombia da cuenta de las razones por las cuales la Universidad Nacional suspendió las licenciaturas. La Universidad Nacional tuvo una facultad de educación con carreras específicas en todas las áreas de formación de maestros. Pero la reforma Patiño consideró que la Universidad Nacional debía concentrarse más en las ciencias y las humanidades y las artes, dándole toda la fuerza posible a la investigación y a la formación del relevo generacional en las profesiones. Y que para el campo de la educación ya la ciudad y el país tenían una universidad cuyo compromiso era el de responder por la formación
de los docentes a nivel nacional, y es la Universidad Pedagógica Nacional. La reforma Patiño de cierto modo señalaba que la nacional no tenía por qué interferir proyectos educativos de una universidad como la pedagógica, que al contrario había que ayudar a fortalecerla para que se concentrara en el campo de la educación y la pedagogía, incluyendo la investigación. Sin embargo, en la Universidad Nacional se reconoció desde la reforma grupos de trabajo y de investigación en educación que la reforma respaldó. La reforma respaldó centros de trabajo alrededor de la educación, programas de investigación en educación, grupos fuertes como el Grupo Federici, que fue un grupo que recogió la reforma Patiño y que señaló la importancia de que la universidad no abandonara la reflexión sobre la educación, si bien ya no tendría una facultad de educación. Y del Grupo Federici surge este grupo de investigación en educación reconocido nacional e internacionalmente, donde está o estuvo Antanas Mockus, Carlos Augusto Hernández, Jorge Charum, José Granés, entre otros, que provenían del campo de las ciencias, pero que eran sensibles a la educación. El trabajo de este grupo en educación en el país, sobre todo con el movimiento pedagógico, fue muy intenso y de unos aportes grandiosos, de una actitud muy humilde frente a lo que es ser maestro, que permitió trabajar con ellos, con los maestros. Cuando Antanas asume la vicerrectoría académica, determina que al menos 3 carreras de licenciatura deben permanecer en la universidad porque son necesarias para el país. Son las licenciaturas de Filología e Idiomas, con énfasis en inglés y en francés, y luego se abrió la de Clásicas y la licenciatura de Pedagogía Musical. Esas licenciaturas existen en la Universidad Nacional, pero paralelamente los grupos de investigación y de extensión en educación de todas las facultades se fortalecieron. Nunca dejaron de hacer aquello que sentían para saber responder a los vacíos del sistema educativo colombiano. Aquí tendríamos que referenciar lo que fue el programa RED para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, un programa fundado por el profesor José Gregorio Rodríguez del Departamento de Psicología, que convocó a todos los profesores de las facultades interesados en el tema de la educación para diseñar un proyecto entre todos y proponerlo al Ministerio de Educación Nacional, en el que pudiésemos ir a los colegios a trabajar con los maestros procesos de transformación de sus prácticas, pero acompañándolos en las aulas y analizando con ellos después lo que ocurría en el desarrollo de las clases. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Educación Nacional y estuvo en más o menos 6 zonas del país, del Caribe, del centro y del sur, y tuvo tanto impacto este proyecto que Chile se interesó por venir a conocer este modelo de formación continua que la Universidad Nacional de Colombia estaba adelantando, lo que hizo que el grupo de lenguaje recibiéramos durante 6 años consecutivos un grupo de 25 maestros chilenos del área de lenguaje y comunicación
interesados en trabajar con nosotros, primero, durante un mes en la Universidad Nacional, el enfoque que proponíamos a los docentes y con el cual interactuábamos cuando íbamos a acompañarlos en las aulas. Y medio mes, 15 días, de estos maestros chilenos que iban luego a los colegios que estaban participando en el proceso. Era asombroso para los maestros chilenos estar dentro de las aulas donde niños y jóvenes controvertían los planteamientos de los maestros que ya de antemano habían invitado a los estudiantes a controvertir lo que planteaban en las distintas clases. Entonces esto revela que la Universidad Nacional continuó pensando el asunto de la educación. Luego, en el año 2001, cuando fundamos el Instituto de Investigación en Educación, precisamente surge del programa RED. Entonces ya había un grupo de profesores, éramos más o menos 30 profesores de ingeniería, de economía, de medicina, de ciencias humanas, de artes, de todas las facultades, que hacían sentir la necesidad de tener de nuevo una unidad que pudiese monitorear proyectos tanto de investigación como de extensión y sobre todo de reflexión sobre la situación del sistema educativo colombiano. En 2001 se funda el Instituto de Investigación en Educación junto con un profesor de sociología, Víctor Manuel Gómez, con el respaldo de Luz Teresa Gómez, que era decana de la facultad en ese momento y que ahora es vicerrectora en este momento, es socióloga, igualmente José Gregorio Rodríguez, Carlos Miñana, pues todos interesados en fundar esa unidad. Se fundó esta unidad, el Instituto de Investigación en Educación, y hacia el año 2006 se propuso la maestría en educación. Es interesante tu inquietud porque permite reconstruir esta historia para hablar de un modelo de formación de docentes que fue surgiendo desde dentro del instituto, que hemos planteado, en algunos artículos lo hemos explicado, que consiste en identificar desde las carreras, de todas las carreras, intereses de los estudiantes por la educación, que compromete al Instituto de Investigación en Educación para ofrecer cursos selectivos, cursos de contexto en educación, cursos de profundización, pasantías en educación, señalando como si estos jóvenes de cualquier carrera dedican el 20% del componente flexible, que así están diseñadas las carreras, el 80% es de profundización nuclear del campo disciplinar específico y el 20% es de carácter electivo, que se le llama componente flexible. Entonces planteamos desde el instituto que los estudiantes que tomaran el 20% de ese componente en educación harían la maestría de una manera, digamos, automática. El paso era automático hacer la maestría y aspirábamos a que la universidad pudiese apoyarlos manteniendo la matrícula de pregrado. Y ahí fue donde este modelo que llamamos 4+2, que serían 4 años de carrera profesional y 2 años de maestría, y en la carrera profesional con los cursos en educación, creemos que tenemos un maestro con una formación muy sólida, muy fuerte, con las condiciones que los niños y los jóvenes colombianos requieren hoy y que piden hoy, porque demandan es complejidad,
trabajar con la complejidad, no lo elemental. Los niños y los jóvenes no quieren lo elemental, sino que quieren afrontar retos. Pero para eso se requiere la formación de un docente, primero fuerte en un campo disciplinar y a la vez con unos intereses en el campo de la educación y con una maestría en la que pueda incursionar en el terreno de la escuela para adelantar su tesis de grado desde el terreno de la institución educativa. Y digamos, este modelo todavía está ahí, todavía lo defendemos, no se ha podido concretar, si bien lo han hecho algunos estudiantes, pero pagando la matrícula completa de la maestría, que es lo paradójico de nuestro país, que es que la universidad pública es pública en los pregrados, pero es privada en los posgrados. Cuestión que para mí me ha parecido horrendo, porque yo hice mis posgrados en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde son totalmente gratuitos. Y además de ser gratuitos, si tienes un buen desempeño en investigación, te becan, es decir, te dan una beca para que te dediques a la investigación en todos los campos. Aquí tenemos realmente este vacío, que algo se ha hecho con estos programas que no dejan de ser remediales porque son transitorios, o sea, no hacen parte de políticas de Estado, sino de políticas de gobierno, como es el de financiar el 70% de la matrícula de los maestros que deciden hacer una maestría. Y hay algunas regiones como Neiva, estoy colaborando con la maestría en Neiva, donde la alcaldía financia totalmente la matrícula de los rectores. Por eso estoy colaborando allí, porque a mí me parece que los rectores son decisivos en el campo de la educación, en esta perspectiva pues de construir una escuela distinta a la que nos ha tocado vivir. Ustedes pueden observar la producción académica de la universidad en el campo de la educación, se sostiene, son libros que circulan con mucha agilidad a nivel nacional e internacional, y cada vez hay más profesores de la Universidad Nacional interesados en el asunto educativo. Yo lo digo porque lo experimenté, estando en el Instituto de Investigación en Educación como director. Yo requería de colegas de matemáticas, de ciencias naturales, de artes, de educación física y deportes, de medicina, para ir a las regiones que se referenciaron hace un rato, como son, por ejemplo, Putumayo, Arauca, Tumaco, Casanare, Guaviare. Se requiere de un equipo de profesores de las distintas áreas que piense el área en el contexto pedagógico, educativo, porque no basta que alguien tenga un dominio de la disciplina, pero tenga grandes dificultades para saber recontextualizar, transponer ese saber que tiene a otros, que serían los maestros, y más aún en estas regiones donde la formación en las licenciaturas es supremamente mediocre, que lo hemos afrontado nosotros en esas regiones. Licenciaturas a distancia, donde los profesores titulares de la universidad no van, sino que nombran profesores que tienen una especialización para que den las clases a los futuros licenciados. No hay retroalimentación en la lectura y la escritura, no hay acompañamiento de ningún lado, de tal modo que cuando llevamos la maestría a estos territorios, porque ha estado en Arauquita, en Casanare y en Guaviare, pues descubrimos que tenemos maestros como si hubieran llegado solo al bachillerato. Es decir, que los 5 años de licenciatura a distancia como que no los conmovió, no los tocó por dentro, no fue tan exigente como para leer fuentes primarias. Y entonces cuando llega la maestría hay que ver estos docentes cómo sufren para leer un capítulo de Vygotsky, un capítulo de Brunner, de Gardner, de Paulo Freire, cómo sufren para comprender
los planteamientos de esos autores que son del canon en el campo de la educación y los acompañamos a leer y a escribir para que logren escribir un proyecto de tesis y luego su desarrollo. Los ritmos son muy lentos, pero se van logrando y uno se siente muy bien cuando una maestra, por ejemplo, que sustentó su tesis hace unos 3 meses de Guaviare, con grandes dificultades para escribir, de una capacidad comunicativa tremenda a nivel oral, muy elocuente, a quien yo le decía, trate de escribir como habla, porque tenía un miedo, un temor tremendo para enfrentarse con la pantalla o con el cuaderno, porque escriben a mano y luego pasan en limpio en la pantalla. Y esto es algo que yo recomiendo. Cuando se tiene la inhibición frente a la escritura y el miedo frente a la escritura, o se cree que no se es capaz, escriba como hable. Después veremos, porque lo que nos interesa en la escritura es que haya ideas, que haya sustancias de contenido, no aquello que a veces encontramos en tesis de maestros de Bogotá y de las ciudades, que son tesis acartonadas, es decir, donde todo está fingido. No hay allí un tono en lo profundo de esa escritura anómala, con una sintaxis chueca, que es lo que resulta de cuando uno escribe como habla, pero que vale, insisto, porque lo demás lo aprendemos de ahí en adelante con otro que nos lee y que nos ayuda a cohesionar, a amarrar proposiciones y por lo tanto ideas. Pero esto que yo a veces encuentro de bajar información de internet y ponerlo en la tesis de la maestría y hacer una amalgama de algunas frases propias y confundir al asesor o al lector como que aquello que bajé de internet es mío, esto es delicado. En cambio, en el otro caso, si siente uno que hay una construcción auténtica, si bien sufrida, porque de todos modos la escritura implica un trabajo muy fuerte, un trabajo que nos pone en desequilibrios intelectuales, pero que es decisivo para el desarrollo del pensamiento y sobre todo el desarrollo también de la identidad con la profesión de ser maestro en este caso. Entonces diría esto respecto a lo que tú comentas, que me parece muy oportuno. La Universidad Nacional tiene una maestría en enseñanza de las ciencias, por ejemplo en la Facultad de Ciencias, tiene una maestría en educación artística en la Facultad de Artes, en ingeniería y proyectos relacionados con educación. Las dinámicas en educación en la Nacional son tremendas. A veces a uno le preocupa que la universidad que tenía como compromiso ese horizonte como la pedagógica, no lo logre, no lo haga. Claro, lo entendemos también por la subestimación de los gobiernos y del Estado a la Universidad Pedagógica Nacional. No puede esperar de una universidad que tiene el 25% de los profesores de planta y el 75% por contrato y por hora cátedra, que hagan investigación y que logren esto que la Ley General de Educación invoca para las universidades y sobre todo aquellas que tienen programas en educación, que es la misma situación, es parecida a la de la Universidad Distrital. Ahora esperamos que después de este movimiento estudiantil que hubo, con los recursos que le van a abonar a la universidad pública, ojalá se convoque y se nombren profesores de planta. ¿Por qué hago el contraste? Porque la Universidad Nacional ha luchado siempre por su autonomía y la ley le asigna una autonomía especial respecto a todas las demás universidades del país, por su historia. Y entonces en la universidad tenemos lo contrario de las otras universidades públicas. El 75% de los docentes de la Nacional son de planta y el 25% son de contrato, es decir, es lo contrario, que me parece loable. Yo creo que debería ser así. Incluso profesores de todas las carreras que trabajan en el día
o en la mañana en el campo profesional específico y son profesores universitarios, los requerimos, como uno quisiera también en una facultad de educación o una facultad que forma maestros o un departamento o unidad que forma maestros, que también tenga maestros que trabajan en la mañana en la escuela y que en la tarde dan clases en la universidad, porque eso es una manera de buscar la articulación entre la formación que la universidad ofrece y lo que sería su proyección, lo que ofrece su proyección en el contexto práctico de las escuelas. Hay una relación que es muy interesante también de mirar y es esta relación entre docentes universitarios, docentes de colegios y, digamos, este rol frente a la sociedad civil, ¿sí? ¿Cuál es la comunicación que hay entre maestros y la sociedad civil en términos de su proyección y función dentro de esta? En la zona rural, donde nos hemos movido mucho, pasando todos los riesgos que son inevitables en nuestro país. Yo pues tuve que padecer la toma de MeToo, estaba trabajando allí un proyecto de formación financiado por el ministerio con los maestros cuando las FARC se tomaron MeToo. Viví esa experiencia espantosa porque fue realmente horripilante cuando después ellos se fueron, uno sale a ver los cadáveres y piensa uno, no es justo que un país multidiverso y esa región multidiversa tenga que llegar a esos estadios de desastres humanos. Y digamos que en estas regiones hay unas relaciones muy particulares entre los gobiernos locales y las comunidades o la sociedad civil. En muchas de esas regiones se logran acuerdos importantes, hay comunicación, si bien aparecen también obstáculos que todos sabemos relacionados con la corrupción, pero hay maestros empoderados de su función, de su rol, que establecen pactos sociales en las regiones y que igualmente dan lugar a la familia para que proponga y participe en los procesos. Ha sido inevitable la tensión entre la comunidad profesoral y a nivel gremial con los distintos gobiernos. Y ha habido etapas grandiosas en esas deliberaciones por los derechos, como la década de 1980 con el movimiento pedagógico, en donde el movimiento gremial sindical no solo apunta a las reivindicaciones salariales, sino que apunta también hacia reivindicaciones académicas, hacia reivindicaciones relacionadas con reformas que se requieren en el sistema educativo. A mí me parece que el movimiento pedagógico hizo que ya en 1994 tuviésemos una Ley General de Educación que yo considero vigente, que si bien hay por allí algunos problemas que no se resolvieron y que hay que rescatarlos de allí para resolverlos, están las voces de ese movimiento pedagógico en la Ley General de Educación y en el primer decreto reglamentario como fue el decreto 1860, que es un decreto muy innovador en lo que podría ser un proyecto educativo para un país como el nuestro, que yo siempre invito a volver sobre ese decreto para que identifiquemos allí cómo ya se propone una educación por proyectos para que desde los proyectos los niños y los jóvenes se entusiasmen para aprender. Algo que choca con lo que ha ocurrido en los últimos 4 años de lo que ha sido de cierto modo una política curricular para el país con los DBA y las mallas de aprendizaje. Ahí tenemos, yo creo, 2 ámbitos totalmente contrarios a lo que está declarado en el decreto 1860. Pero te digo respecto a lo que tú dices que esas tensiones serán inevitables,
van a estar allí siempre y hay que luchar por llegar a unos pactos, a unos acuerdos, a que se logren compromisos y que sean realizables y que haya realmente una alianza entre los gobiernos locales y nacional y la comunidad profesoral que tiene ese reto tan grande como es el de hacer sentir la necesidad de saber a los niños y los jóvenes en las ciencias, en las artes, en las humanidades, etcétera, y que cada vez será más difícil. Esta profesión cada vez será más difícil entre todas las demás profesiones y por eso hay que tratar de tener las condiciones más adecuadas para quienes asumen este reto de ser maestros. Hay una pregunta que le hacía a usted por correo electrónico y era: ¿la formación de los maestros debería estar fundamentada en la formación política? Y si es así, ¿cómo se hace, digamos, cómo sería la praxis en las aulas de clase? ¿Cómo sería, digamos, cómo se vería manifestada o proyectada esta formación política de los maestros? No está allí un libro, no sé si estaba en las sillas, que se llama Pedagogía, Lenguaje y Democracia, un libro de la Red Latinoamericana para la Transformación de la Formación Docente en Lenguaje. Es una muestra de lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta recoger de colegas después de discutir, de analizar, recoger sus propuestas y hacer imbricaciones discursivas y luego poner en consideración libros. Muchos de los libros que yo he escrito los he hecho así. Hay más libros colectivos que individuales míos, personales. Realmente la mayoría son libros colectivos, porque me encanta hacerlo. En ese libro tratamos de responder a este dilema que tú planteas. Es inevitable el cultivo de la democracia en las aulas escolares, pero la democracia no es un asunto de un discurso que se enseña, es un ámbito que es construido por los estudiantes cuando el docente o maestro proporciona condiciones para aprender colectivamente, para reconocer las diferencias entre los que constituyen un grupo, para reconocerse como comunidad de aprendizaje. El docente que lo propicia así es un docente que está asumiendo una visión política en su práctica profesional. Entonces aquí lo político no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con la formación de criterios inherentes a una determinada tendencia en el modo de ver el mundo, en el modo de ver la sociedad. El profesor de matemáticas, cuando trabaja su área en el aula, su modo de hablar, su modo de invitar a la participación, a la interacción o no, es política. Y lo mismo podemos decir de todos los docentes. Hay una asunción de lo político en su discurso. No somos neutros cuando hablamos, no somos neutros cuando estamos en el aula. Aparecen puntos de vista. Ahora, lo que proponemos desde la red de lenguaje y lo que hemos hecho en la Universidad Nacional es que si garantizamos la construcción de los saberes a partir de múltiples experiencias e iniciativas, no hay una sola, y el aula no es el lugar único para aprender, es el lugar para provocar, para aprender. Así yo veo el aula. Por eso digo que es un reto cada vez más fuerte para quienes somos maestros. El aula es el lugar para provocar hacia la búsqueda de saberes que se requieren para solucionar problemas sentidos, vividos por nosotros y las comunidades.
Y en ese contexto del aula, según esas determinadas interacciones, tanto los estudiantes como el maestro o la maestra actúan comunicativamente desde unas visiones de mundo. Las visiones de mundo de los estudiantes, como ha ocurrido con todos, pues se van quebrando. Esto que se llama ruptura epistemológica es inherente a lo que hacemos como maestros en las aulas. Se va despejando una imagen sobre el mundo para darle entrada a otra imagen sobre el mundo, porque es que ahora ya comprendemos algunos conceptos de la física y su utilidad en la vida práctica, porque comprendemos igualmente lo que es la historia de una sociedad, de un país, de una ciudad, de un barrio, y esa historia que se lee y se escribe nos transforma. Y eso tiene que ver con lo político. Estamos en desacuerdo con que el aula sea un espacio que se use para adoctrinar. No puede ser posible. Y la consideración aquí de fondo es que cuando niños y jóvenes leen textos auténticos, por ejemplo en la ciencia, textos de divulgación científica, que los hay muchos poderosos, que nos encanta, como los documentales que pasan por la televisión, que son maravillosos, como cuando se va haciendo inferencias de esos textos de divulgación científica y de los documentales sobre la ciencia, se va configurando el sujeto político, entendido como el sujeto que razona, que reflexiona, que reconoce los puntos de vista contrarios a los suyos y que aprende a argumentar desde eso que ha aprendido y le ayuda al otro también a comprender la complejidad. A eso la red lo llama sentido de la democracia en las aulas y por eso promueve la pedagogía por proyectos, porque es la estrategia más propicia para lograrlo. En la pedagogía por proyectos, los sujetos no saben cómo están aprendiendo, saben que han aprendido al terminar una travesía, la del proyecto. Hay unos aprendizajes en ellos que son el resultado de múltiples interacciones, de indagaciones, de discusiones, del principio colaborativo para hacer que el proyecto se mueva y alcance sus propósitos. Al final, los sujetos han aprendido sin que les hayan enseñado. Este es otro asunto bastante crítico hoy en el mundo. Es decir, se repite mucho la relación binaria enseñanza-aprendizaje, como si eso se diera así, enseñanza-aprendizaje. Hoy las teorías del aprendizaje tratan de mostrar cómo no es la enseñanza la que la guía al aprendizaje, sino cómo el aprendizaje es el que reclama de otro que sabe la ampliación de aquello que la reflexión en el marco de un proyecto implica. Y entonces lo que se llama enseñanza se vuelve muy relativo hoy en el marco de la pedagogía por proyectos. Un sentido que recortamos de la palabra enseñanza es mostrar, porque en su sentido etimológico enseñar es mostrar. Eso nos gusta. Pero no la enseñanza entonces, que es lo contrario de algo que yo sé y hago que el otro lo aprenda. Entonces enseño conocimiento, no hay algo más absurdo en el discurso educativo que decir que uno enseña conocimientos. No, los conocimientos son construidos, no son enseñables. Pero para ser construidos se requiere de unas condiciones específicas que provoquen la emergencia en el sujeto, el deseo por indagar para construir un determinado conocimiento. Allí es donde ponemos muy en cuestión lo que se ha llamado la didáctica,
que con mis colegas del Valle discuto mucho. Y en la red del lenguaje está la discusión entre secuencias didácticas y pedagogía por proyectos. Estoy escribiendo en este momento sobre el tema, porque ya hemos aprendido bastante en las discusiones y ya es el momento para sistematizar lo que hemos discutido y mostrar matices que distinguen entre secuencia didáctica tradicional, que es lo que aparece en las mallas de aprendizaje, indicarle al maestro cómo debe hacerlo, es volvernos a los antiguos programas curriculares de la década del 80, como aparece insinuado también en los DBA, es la secuencia didáctica tradicional. Es como decirle al maestro: no se preocupe, siga simplemente lo que aquí yo le indico, que me parece que es un irrespeto a la condición intelectual del maestro, porque es subestimarlo, es tratarlo en minoría de edad. Y distingo ya, después de la discusión que hemos dado por años, secuencia didáctica tradicional de secuencia didáctica innovadora. Me parece que es necesario hablar de secuencias didácticas innovadoras. Y lo que estamos encontrando es que la secuencia didáctica innovadora, por ser innovadora, hay un momento en el que se abre y le da lugar a la pedagogía por proyectos. O al contrario, trabajando desde un proyecto, entra una secuencia didáctica innovadora, pero porque el proyecto la regula, porque el proyecto la requiere. Entonces se construye en el proceso, no preexiste como la secuencia didáctica tradicional. Entonces me parece que todos estos aspectos pues tienen que ver con esta inquietud que tú señalas. La Red Colombiana para la Transformación de Docentes en Lenguaje, digamos, es un hito importante dentro de su recorrido, no solamente como maestro, sino también como intelectual, y quisiera que nos contara un poco cómo nace esa Red Colombiana de transformación, además, y cuál fue su función en ese momento. La profesora Josette Jolivet, que había sido encargada por UNESCO para que ayudara a que el Ministerio de Educación de Chile iniciara procesos de transformación del sistema educativo después de la dictadura, ella decide ubicarse en Temuco para concentrar su trabajo allí, constituyó un grupo de maestras y de maestros con las cuales fundó una red, esto es 1996, luego que ella sabe que algunos colombianos venimos también discutiendo de manera profunda lo que son los modelos pedagógicos y todo lo relacionado con las reformas educativas, ella nos invita a un evento allí en Temuco, Chile, para tratar de fundar esa red latinoamericana. Ya tiene la red chilena, ahora ya quiere que allí esté Colombia, que esté Brasil, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, y en efecto ahí llegamos profesores de distintos niveles educativos, que esta es una particularidad de la red. Aquí nos movemos con docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, de lo que se llama educación media y de educación superior. Todos allí interactuamos alrededor de lo que nos interesa, como lo es la innovación pedagógica, que digamos que es la impronta de esta red. Entonces, en ese encuentro precisamente se dio la discusión de si esa red iba a ser sobre didáctica del lenguaje. Apareció allí la discusión. Jolivet venía trabajando desde Francia la pedagogía por proyectos y había probado con los niños de preescolar y de primaria que era realmente la vía más expedita para lograr que los niños aprendieran a leer y escribir sin pasar por el tedio de las planas y de las repeticiones mecánicas del silabeo y todo esto que sabemos. Y entonces ella fue una abanderada de la pedagogía por proyectos, es lo que aparece en sus libros, pero había una corriente muy fuerte que consideraba que esa red debería ser de didáctica del lenguaje. Yo particularmente me manifesté señalando que si la red iba a ser de didáctica del lenguaje, yo no estaría allí.
Es decir, respetaría que esa red fuese así, tiene derecho a existir y eso lo sigo diciendo hoy, pero que me parecía que la propuesta de Jolivet era la que más nos comprometía, era la que mostraba unos horizontes más vinculados con la búsqueda de estrategias pedagógicas adecuadas para las comunidades de estos países que están en una condición tan diferente a lo que Jolivet investigó en Francia. Y bueno, finalmente se acordó de que sería una red latinoamericana que estaría mediada por el enfoque de la pedagogía por proyectos. Con el tiempo hemos venido señalando que puede estar allí la didáctica, en efecto hay muchas ponencias de los docentes de los distintos países. Yo viajo el sábado a Argentina porque el lunes, martes y miércoles va a ser el 11º taller latinoamericano de la red. Esto es bien interesante de esta red y es que los maestros se leen entre sí antes de llegar a los talleres de una ciudad sede a nivel nacional primero y a nivel latinoamericano después. Por ejemplo, el taller del año 2018 fue en Florencia, Caquetá, de la Red Nacional de Colombia. Allí llegaron los maestros con sus ponencias, 103 ponencias de todas las regiones del país, de maestros de la red, porque este no es un congreso tradicional donde cualquiera envía una ponencia a ver si se la aprueba, no, son los docentes de la red los que llevan las ponencias. Es decir, que para participar en los talleres con ponencia tiene que ser miembro de la red. Y cada año hay más maestros que se integran a la red. Allí los maestros discuten en mesas de trabajo, fueron 9 mesas de trabajo con énfasis, lectura, escritura, oralidad, literatura, lenguaje y democracia, interculturalidad, etc. Y en ese taller nacional se seleccionan las ponencias que van al taller latinoamericano. Luego en el taller latinoamericano las ponencias circulan entre quienes van a ir de cada país al taller latinoamericano, es decir, leen las ponencias antes de llegar a la ciudad, en este caso va a ser Villa María, en Córdoba, cerca de Córdoba, Argentina, de tal modo que cuando llegan es para discutir elementos que han señalado en las ponencias como problemáticos o para aportar a la cualificación de la ponencia. A mí me parece que esta es la vía más apropiada para la formación continua de los docentes, trabajar en redes así, porque hay que ver cómo crecen intelectualmente los docentes en este tipo de trabajo y la red en este momento de América Latina, la más consolidada es la colombiana. Cada vez que hay taller latinoamericano, que es cada 2 años, el país que más lleva ponencias es Colombia. Esta vez se seleccionaron 48, que luego las volvimos a leer para tratar de buscar que haya consistencia con la filosofía de la red. Es decir, como decirle al colega, pues antes de que te la rechace el par latinoamericano, porque puede decir no está acorde con los principios de la red, pues vamos nosotros a leerlas entre nosotros después del taller de Florencia, era otra lectura para tratar de ayudar a que entronizaran con la filosofía de la red. 48 ponencias se seleccionaron, de las cuales 28 finalmente quedaron, que son las que van a Argentina, porque los docentes tomaron las observaciones, las sugerencias que hicimos, había ponencias demasiado teóricas, sin ninguna presencia de la experiencia pedagógica de aula, que es lo que pedimos. Las ponencias deben tener casos que ilustren lo que ocurrió en el aula. No se trata de ponencias solo teóricas, son teórico-prácticas, donde cabe incluso una ponencia que narra la experiencia y que le da la voz a los niños o a los jóvenes. Bueno, son 28, por lo que he visto hasta ahora, es el país que más ponencias va a llevar de nuevo, incluso parece más que Argentina, que es la sede.
a mí me parece que esto nos compromete más con la permanencia de la red, porque se observa que esto es a cambio de nada, no es que por estar en la red les van a dar créditos para el escalafón o les van a aumentar el salario, nada, es el docente que es sensible a su profesión y que sabe que hay asuntos por resolver con otros, o sea, que otros le pueden ayudar a resolver los grandes dilemas de su profesión, y ese es el sentido pues de la red, que deja ver también una actitud política de los docentes que optan por participar en una red como esta, porque hay otras redes con otras características, pero aquí hay un monitoreo, una retroalimentación de lo que los maestros están haciendo. Nos movemos por las distintas regiones con talleres regionales, con participaciones de maestros también que han logrado fortalecer su experiencia. Son libros que hay allí, ahí está el libro de Cali, de dos profesoras de Cali, sobre lenguaje y ciencia. Es un libro que recoge una experiencia pedagógica a partir de un proyecto donde la maestra del lenguaje se junta con la profesora de química, porque los estudiantes propusieron un proyecto relacionado con la crisis climática del planeta, relacionado con lo que hoy aparece en la prensa como los hoyos negros, y entonces la química tiene algo ahí que decir, y las dos maestras están en aula con los estudiantes trabajando el proyecto de acuerdo a pactos que se logran también en los colegios, y esto hace que el trabajo sea asombroso, que sea un trabajo no fatigante, automático, mecánico, sino un trabajo donde uno siente que está aportando. Si bien, por supuesto, cuando se termina un proyecto y se terminan las clases con la pedagogía por proyectos, hay indudablemente un agotamiento intelectual y físico, porque es un trabajo muy exigente. Muy bien, eso diría. Alcaldía de Bogotá.